Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, para conversar sobre el movido panorama político. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, quiero conocer tu reacción ya a algunos días de conocida ya esta noticia, la cual emanó desde Chilevisión Noticias, donde impacta fuertemente a dos candidaturas presidenciales, que en este caso la de Bely Matei y también la de Janet Jara, y esta conocida red de bot. Y también una preocupación bastante importante, que finalmente es... ¿a qué le estamos creyendo también nosotros los ciudadanos? Yo sé que los segundos más filosóficos. Sí, no, pero es un debate muy interesante porque además no es un debate que sea solamente nacional, es un tipo de estrategia que ha instalado la ultraderecha. En el caso, recién hablábamos de Milei, esta idea de instalar mentiras para modificar el debate. Acá lo que hay es una verdadera banda de trolls que instalan no solo mentiras, sino también violencia, y la reacción posterior es preocupante, porque más allá de que uno pueda o no sindicar como el líder de la banda a José Antonio Kast, lo cierto es que sus palabras fueron no de responsabilidad o ni siquiera de preocupación, no descartó que esto era una mala práctica, de hecho simplemente armó una nueva fake news que tuvo que salir a desmentir Chilevisión diciendo que el hermano de Janet Jara, Sergio Jara, que es un periodista con mucha trayectoria y que trabaja en otra área de Chilevisión. Claro, trabaja en producción, y para explicarle a la gente, estaba totalmente involucrado, según él. Totalmente distinto. Departamento de producción, donde emanan distintos programas, y el departamento de prensa, que es de donde se realiza esta investigación. Y lo preocupante es que acá recibimos un candidato que normalmente habla de violentistas, habla de el problema de la violencia y que él se podría hacer cargo, pero la verdad es que Kast lo que genera es división, lo que genera es un debate sucio, porque al final cuando uno responde en torno a una mentira nuevamente, lo que hace es ensuciar el debate. De hecho, hubo un ejército de bots que reacciona a este tipo de reportaje, y lo que señala no es decir, mira, este tipo de prácticas no deberían estar en la política, nosotros estamos comprometidos con saber quiénes están detrás de estos bots, queremos descartar que esa es nuestra preocupación, y eso no ha pasado. Entonces, más allá de que uno después pueda tener mayor investigación sobre este tipo de casos... investigación en el lugar formal que corresponde. Sí, claro. Lo que uno espera es que la comunidad política rechace este tipo de actos precisamente por lo que produce en la opinión pública. Ha habido también casos muy concretos en los que además eso ha derivado en causas judiciales que solamente empañan a ciertas personas, y después no hay cómo desinstalar esa mentira. Pasó en el proceso constituyente, donde la gente, cuando uno iba a hacer campaña, estaba convencida que le iban a quitar la casa porque había una instalación de que la nueva Constitución planteaba eso. Cosa que era totalmente falsa. Entonces, lo interesante de las fake news es que se instalan sobre un miedo ya establecido, y por lo tanto exacerban ciertas pulsiones que tienen las personas, y por lo tanto cuando uno habla de que el debate está polarizado, hay ciertos actores que lo polarizan mucho más, y en eso se utiliza este tipo de herramientas que están coordinadas, que requieren un nivel de sofisticación que igual es alto, y que hoy día horadan nuestra democracia, y que a nivel mundial han modificado elecciones. Pasó en Brasil con Bolsonaro, ha pasado también en el caso argentino, donde se instalan ciertas mentiras, y en el caso también de Estados Unidos, que también se ha notado de que hay mentiras que se instalan como verdad. ¿Qué esperarías tú que pase respecto de los antecedentes que devela el reportaje? Yo lo que esperaría primero es que haya un rechazo generalizado respecto a estas prácticas. Creo que ya el candidato ha ocurrido, ¿no? Yo creo que el candidato Kast perdió la oportunidad de estar del lado de la democracia y del lado de la verdad, y es preocupante porque una persona que va bien arriba en las encuestas, que utilice este tipo de prácticas para o que al menos no las rechace, porque al final casi todos los vínculos están asociados a parte de su comando, no se ha comprobado que él está o no detrás de ello, pero al menos no ha tenido una visión tajante, y lo único que ha hecho es hablar de otros, que eso es bien preocupante cuando hay una acusación respecto a una práctica que uno tiene, al menos, o uno responde respecto a si está a favor o en contra, o también la rechaza, y esa falta de claridad en el rechazo es lo más preocupante a mi juicio, porque muestra que al menos no le parece grave, y yo al menos mirando el Estadio Internacional, es un asunto muy grave que modifica también cómo podemos jugar limpiamente. O sea, cuando uno dice las reglas funcionan para todos menos para mí, hay un problema de cómo entendemos la democracia, y creo que eso es muy preocupante.
Ahora bien, esto también da cuenta, finalmente también nosotros como ciudadanía tenemos una responsabilidad de saber dónde también buscamos información y a quién le estamos creyendo. Yo sé que es una conversación más profunda y que tiene que ver también con los referentes a los cuales y donde nosotros también estamos buscando información. Pero ahí por eso también es tan relevante que haya estado involucrada una persona que era parte del directorio de Canal 13, porque se ha tratado de bajar el perfil o decir que era una conjetura, cuando la verdad el reportaje es bien serio, busca el tema de su casa en él, hay también pantallazos de que se ve que esta persona participa, y lo único que realiza esta persona, que era un director de un canal importante, parte del directorio, claro. y es un canal importante que tiene muchos medios, tiene radio, tiene también el canal que todos conocemos, no se hace un análisis crítico. De nuevo, se plantea que hay una conjetura, que es una mentira. Pero cuando tú dices no se hace un análisis crítico, ¿te refieres a quién? A Canal 13 en este caso, al mismo medio involucrado, al mismo Patito Verde, la cuenta anónima que utilizaba esta persona. Esta persona cuando sale del directorio dice que es falso y ataca de nuevo a la vereda del frente, a pesar de que el relato es sobre ellos mismos. Eso es lo preocupante también, cuando se defienden atacando nuevamente al adversario, y creo que eso también no marca el lugar político o el espacio político que quisiéramos. Y en eso yo creo que también la responsabilidad de la ciudadanía es una, pero también cómo replicamos esas noticias es preocupante. El otro día pasó que en base a una investigación que hablaba de una conjetura también de la investigación de Procultura, se involucró Irina Caramano en un caso supuestamente de plata, cosa que era totalmente falsa, se comprueba, pero luego no se sabe. Solamente se cuenta la primera noticia, claro, y no se sabe el resto. Desde tu punto de vista, como que la fake news hace más ruido que luego cuando se combate la desinformación con la información. Y creo que ahí los medios también tienen un rol de ir verificando esas noticias y de no establecer una conclusión inmediata respecto a esos casos. A nosotros nos han planteado muchas veces la pregunta sobre nuestro rol violento en el estallido social, cuestión que las únicas personas que han sido condenadas por el caso de robo han sido personas de otros partidos políticos. Y a nosotros permanentemente se nos pregunta por qué se instala la idea de que nosotros supuestamente somos violentistas, a pesar de que el Frente Amplio, desde su inicio, y yo al menos desde dirigente estudiantil, nunca hemos estado involucrados en casos de violencia de ningún tipo. Entonces, la verdad es que a veces se instalan ciertas verdades y no hay forma de poder contrarrestarla, porque el poder también que se tiene respecto a los medios es mucho más bajo. Quiero avanzar en favor del tiempo, porque la semana pasada dejó bastante información y que tiene que ver también justamente con la elección que viene. Y esto que sale desde la Cámara de Diputados mediante un acuerdo propio del gobierno con los parlamentarios para que el voto obligatorio vaya con multa. Podremos después hablar del monto de la multa, ¿no? Sí. Pero y va al Senado sin multa, lo que genera la molestia de los senadores de oposición, quienes en un acto de molestia salen de la sala cuando se discutía el cabotaje, incluso otro proyecto. Bueno, ¿cuál es tu parecer respecto a lo mismo y qué pasó ahí finalmente que no se logra alinear a la Cámara de Diputados? Yo creo que son dos discusiones distintas y muy importantes que hay que lograr matizar y poder ponerla en concreto, porque es una ley que también va a modificar de alguna forma los próximos 30 o 40 años de votaciones, y por lo tanto tiene que ser en un marco de respeto y también profundidad. Nosotros como Frente Amplio estamos de acuerdo con el voto obligatorio, se ha planteado en términos generales. Lo que sí creemos es que el tema de la multa es una discusión importante, sobre todo para sectores más precarizados, para adultos mayores, y por lo tanto plantear que una multa supuestamente baja no tiene ningún efecto no es cierto. De hecho, las últimas veces la multa ha sido baja y la gente sabe que tiene que ir a votar, y por lo tanto lo importante es que no sea un... ¿El rango del cual se habla, les parece a ustedes que es el Sí, rango nos apropiado? parece que es apropiado. De hecho, nos gustaría que fuera del marco más bajo, porque no tiene efectos disuasivos tanto más grandes que cuando sube la multa, y porque también para una persona cuyo sueldo o pensión, sobre todo en el caso de los adultos mayores, es baja, es preocupante que una persona en una situación compleja de salud tenga que ir a votar, y la situación de lo engorroso que puede ser ese proceso, tenemos que ser cuidadosos en que no veamos la multa según la realidad que uno tiene como parte de la clase política, sino que cómo eso va a tener efectos en personas de carne y hueso. Ahora, la segunda parte de la discusión es respecto al voto obligatorio migrante.
que también es una discusión interesante, y que lo que se ha planteado es cómo se suben también los requisitos para poder ser parte de esa votación, no porque uno no quiera que personas migrantes voten, sino porque, al igual como uno va teniendo un proceso acumulativo de participación en una comunidad política, en todos los medios internacionales y en el derecho comparado, nosotros somos una anomalía de los países con mayor permisividad de voto extranjero. Y eso es porque, en el fondo, para votaciones supranacionales, o sea, presidente de la República, uno tiene que ser parte de una comunidad política, y eso se va adquiriendo con el tiempo. Es parecido a cuando, por ejemplo, a nosotros se nos permite votar desde los 18 años, porque se entiende que, a pesar de que uno va teniendo una participación política mucho antes, de hecho los secundarios participan y hay una discusión legítima si es que habría que bajar la edad de votación a 16 años, por ejemplo, eso es parte de una discusión de cuando uno ya es parte de una comunidad y ya participa y conoce la historia de un país y conoce cuáles son los elementos que uno vota, y que también decide por una comunidad política en vez de otra, para no votar por en muchas elecciones sin tener tanta participación. Ahora, eso tiene que ser una discusión sopesada y, en el fondo, en frío. Lo que se ha planteado acá es que la modificación, o cualquier modificación que se vaya a hacer, debiese operar para una próxima elección, para que no esté mediado por la elección que ocurre durante este año. Y eso me parece a mí que es razonable. Claro, porque además es cambiar las reglas del juego cuando la carrera se empezó a correr. Ya. Y ya está cerrado el padrón, y me parece del todo razonable que uno sea serio en la ciudadanía, y eso es muy claro también, poder prontamente entregarles todas las certezas. Así es, y por eso yo creo que también esta discusión se ha dado en esos dos términos. Uno, en la necesidad de poder establecer esta multa, que es algo que también no quedó claro en la primera reforma legal, y yo creo que eso también es un problema. ¿Es partidario que la multa sea de lo que se ha propuesto el nivel el más bajo? Sí. Ya, pero de lo que se ha propuesto. Sí, tal cual. Perfecto. Y respecto a eso, y entiendo la discusión, que aquí hay dos cosas, ¿cierto? Uno, la multa, y esta discusión en torno a la posibilidad de que los extranjeros voten y cómo hacerlo en los términos siguientes para la elección que venga hacia adelante. Pero en lo práctico algo pasó en la Cámara de Diputados mediante un acuerdo, y que salpica a dos ministros de Estado, ¿cierto? Sobre todo también a quien lleva la relación con la ministra secretaria general de la Presidencia, con la Cámara de Diputados, donde el propio presidente de la República el día viernes dice, bueno, esto se va a subsanar y vamos a avanzar en la semana siguiente. ¿Qué pasó ahí? O sea, yo creo que durante todo este gobierno ha pesado de gran manera no tener mayoría en la Cámara. Y eso ha afectado también a que, en gran parte, se pueda utilizar este tipo de actos como salir de la votación, que a mí me parece totalmente desproporcionado, porque habían ciertos... me llegó, de hecho, un mensaje de las organizaciones de ferias libres que estaban esperando hace muchísimo tiempo poder avanzar en cierta legislación, y se produce esta suerte de alta confrontación en la que, en el fondo, cada uno de los espacios, y eso es normal que pase en un espacio colegiado, utilice sus herramientas para sobredeterminar el debate. Yo creo que acá pasó también con la ley de pensiones, en la que también pasó con cáscara y sin todo la base, y hubo que discutir en el Senado un acuerdo político para poder dar solución a que todas las visiones sean representadas. No es la primera vez que ocurre, ha pasado en varias legislaciones, y yo creo que es parte de una discusión que es costosa, porque hay minoría en el Congreso y, por lo tanto, hay que llegar en un buen acuerdo con la oposición, y yo creo que la ministra Lobos ha dado también todas las garantías de poder dar un debate racional, y también escuchando a todas las partes. Sí. Y en este caso, entonces, ¿el ministro del Interior debería salir de la ecuación como lo pide la UDI? No, yo creo que los ministros tienen que hacer su rol, y creo que el que toma la definición sobre los ministros es el presidente de la República. Ahí el propio ministro Elizalde tiene mucha experiencia, y él determinará con el equipo, junto con la ministra Lobos, cuál es la mejor alternativa. Yo ahí creo que a mí no me gusta mucho la amenaza o la forma de trabajar en amenazas. Creo que el ministro Elizalde ha demostrado que tiene una voluntad de diálogo permanente. Ahora, si esto es más viable con la ministra Lobos... Dicen que han trabado la conversación. Por eso, y es un partido de 18 partidos que están representados en el Congreso, y por eso creo que cada uno puede cumplir su rol. Si ahí la ministra Lobos tiene un mejor trabajo con la UDI, sin duda ella va a cumplir con su labor, como siempre lo ha hecho. Ahora bien, para ti, el voto obligatorio sin sanción, sin multa, prácticamente voto voluntario, como muchos proponen, porque otros han señalado que el voto obligatorio sin sanción igual sigue siendo obligatorio, que no tiene que estar mediado por la sanción. ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, yo en general creo que la discusión del voto obligatorio ha sido muy costosa, porque salió una ley
sin que esté totalmente determinado el final, y por lo tanto hemos estado permanentemente en todas las votaciones anteriores con el cuestionamiento de cuál era el sistema final. Yo creo que es un aprendizaje para que no vuelva a ocurrir de que haya leyes que no terminan de cuajar. Ha pasado también, por ejemplo, en el caso de la discusión de los GORES, de los gobiernos regionales, que quedó una ley pero que la aplicación todavía está en curso y por lo tanto se da una discusión cuando ya están ocurriendo ciertos temas. Y creo que eso es un problema porque es pan para hoy y hambre para mañana, y por lo tanto creo que las discusiones en general tienen que ser completas para que no dependan de un acuerdo o una ventaja mezquina que uno pueda ver según ciertos escenarios. Nosotros estamos a favor del voto obligatorio, pero tenemos que tener ojo, y yo lo decía ahí, con el tema del voto extranjero, que no se discutió en términos paralelos, y eso sí tiene un problema de efectos de comunidad política, y eso se sabe por experiencia. La discusión entonces ahora en el Senado. Yo creo que debiese estar separada la discusión entre ambos temas, pero entendiendo que tiene que ser a largo plazo, que tiene que ser una discusión que logre zanjar este tema a largo plazo para dar más certeza en las próximas elecciones. Ahora bien, quiero llevarte a otro tema ya en los últimos minutos. Destaca la prensa, 7 facultades de medicina se oponen al proyecto de eutanasia, que va a ser también muy clave. Y te quiero preguntar por la llamada agenda valórica, porque justo también la semana pasada la ministra le pone urgencia al proyecto del aborto sin mediar causales, y que acompaña también el debate. ¿Cuál es tu parecer y cómo crees tú que también va a acompañar el calor de estos meses que son tan álgidos en discusión? Yo creo que cuando uno hace leyes generales para toda la ciudadanía, a mí no me gusta tanto la idea de hablar de que esto es una agenda valórica, porque creo y respeto mucho que cada persona tenga su escala de valores y tenga un pensamiento asociado o a la religión o a sus creencias personales, y me parece que eso es respetable, y en un Estado laico tienen que respetarse todas esas visiones. Sin embargo, para poder legislar en torno a temas que tienen que ver con la salud pública, con la dignidad de las personas en el caso de la eutanasia, de la muerte digna, es necesario tener evidencia científica, y es necesario también poder dar un debate que tenga que ver con que se respeten todas esas visiones, y por lo tanto creo que ahí lo que nosotros más pedimos es que la discusión se pueda dar. Creo que en Chile ha habido un retroceso en algunas discusiones donde se cierra de antes la posibilidad de discutir en nuestras instancias democráticas. La eutanasia y el aborto, más que temas valóricos, son asuntos de salud pública que tienen que ser debatidos en torno a un Estado laico donde se respeten las distintas visiones, pero ya estamos en un país lo suficientemente maduro para poder dar esas discusiones que al final del día pretenden dar dignidad y también respeto a los derechos de cada una de los proyectos de vida que todos somos libres de tener. Y discusiones que se empiezan a dar también prontamente acá en el Parlamento, de acuerdo a las urgencias también que ha manejado el propio Ejecutivo. Ya para finalizar, estamos prácticamente a 2 meses de la carrera presidencial, mediado por la polémica que conocimos de la semana pasada, pero en términos generales, ¿qué es lo que esperas tú que se pueda dar? Porque además viene el primer debate presidencial que capta mucha atención, mucho trabajo, lo decíamos también, sí, para quienes están cerca ahí. Yo estoy... Y sabemos que una Yanet Jara que se ha bajado, de algunos foros ha preferido el trabajo en terreno, etcétera, es lo que han argumentado también. Yo estoy muy esperanzada y muy contenta porque tengo sin duda la mejor candidata a la presidencia, una mujer de esfuerzo, con mucha preparación, con un nivel de cercanía con las urgencias de las personas, de mucha honestidad, mucho trabajo en un momento donde hay discursos de odio. Yanet Jara muestra esperanza, muestra un proyecto político, logra unificar a 9 partidos distintos, y además es una maestra en los debates. Lo que ella ha hecho simplemente es que se bajó de algunos debates gremiales, que también es porque hay que sopesar también entre estar con los gremios, que era muy importante, estuvo en el del salmón, de minería, estuvo presente en muchos de ellos, pero ahora se ha priorizado un trabajo en terreno con la gira nacional, que yo creo que también ha significado un tremendo avance en su proyecto, porque ha estado viajando por todo Chile, ha estado escuchando muy atentamente lo que la gente pide, y por lo tanto yo solo tengo esperanza de que además va subiendo mi candidata. El resto está o estancado o peleado. Nosotros estamos contentos y muy orgullosos también del trabajo de Yanet, que es una tremenda lideresa para nuestro proyecto.
Bien, pues muchísimas gracias. Esta semana entonces debate donde vamos a conocer también las visiones de los candidatos ya en el debate vamos público. A ir camiseteadas con... Bueno, aprovechar las instancias. Muchísimas gracias por habernos acompañado para tener un completo, cierto, desliz de lo que ha sido el panorama político y lo que está por venir también. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Muchas gracias por la conversación. Que tengan un muy buen día y una buena semana. Bien, pues y nosotros 9:31 vamos a la pausa. Volvemos con más, no se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM